de la semana y el último que me corresponde. Recuerden que en el examen físico habíamos hablado de que existe un encabezamiento de 7 aspectos que tienen que anotar y considerar, como es la orientación, facies, biotipo constitucional, actitud en el lecho, índice de masa corporal, marcha y mucosas. Algunos aspectos pueden no poder valorarse como la marcha. El paciente puede estar en decúbito supino. Ustedes colocarán en su historia clínica no valorada, por ejemplo. En algunos casos también el índice de masa corporal no sabe el paciente el peso o la talla, a no ser que le haya tomado la enfermera para que hagan el cálculo. Recuerden la fórmula de peso dividido entre talla al cuadrado, ¿verdad? Luego venía los signos vitales. Ustedes tienen que tomar y colocar en las unidades que corresponde, digamos la presión arterial en milímetros de mercurio, el pulso en latidos, pulsaciones por minuto, igual que la frecuencia cardíaca, latidos por minuto, la frecuencia respiratoria en respiraciones por minuto, temperatura en grados centígrados, saturación en porcentaje y si está aire ambiente, AA. Luego venía la piel. Hay que determinar el fototipo, la humedad, urgencia, elasticidad, temperatura, determinar si existen lesiones primarias. Recuerden las máculas, placas, vesículas, pústulas, nódulos, tumores, quistes y las lesiones secundarias que podrían haber sido primarias como las úlceras, queloides, cicatriz, liquenificación, etcétera, ¿no? Luego venía la valoración de las uñas, pelos, vellos y terminamos mi temario con tejido celular subcutáneo, que es la grasa que se encuentra por debajo de la piel o también llamada anteriormente la hipodermis, ¿verdad? Muy bien. Un recuerdo anatómico de la hipodermis o tejido adiposo, panículo adiposo, también son sinónimos, que es la capa más profunda de amplia distribución, aproximadamente 10% del peso corporal. Está formado por grasa, venas, arterias superficiales. Su espesor es variable de acuerdo a las zonas del cuerpo y el estado nutricional del paciente. La principal función es reserva energética, aislamiento térmico y protección mecánica. Las alteraciones fundamentales desde el punto de vista semiológico que se pueden encontrar en el tejido adiposo son cuando existe un exceso de tejido celular subcutáneo, obesidad. Si existe una ausencia, como ven ustedes en la imagen inferior izquierda, caquexia. Si está mal distribuido, lipodistrofia. Podemos encontrar nódulos subcutáneos. Recuerden, en el próximo tema es el sistema linfático y están en algunos casos distribuidos en el tejido celular subcutáneo. La acumulación en este tejido celular de agua-sal es el edema, si está linfedema. En el hipotiroidismo, la acumulación de mucopolisacáridos es el mixedema, y si existe aire, enfisema subcutáneo. Comenzamos con el edema. Es la acumulación de líquido en el intersticio de los tejidos orgánicos y o cavidades serosas. Este líquido puede ser un exudado o trasudado. El exudado es un líquido inflamatorio que tiene alta concentración de proteínas y esto se ha producido por un aumento de la permeabilidad de los pequeños vasos sanguíneos. En cambio, el trasudado es un líquido con bajo contenido de proteínas. Es esencialmente un ultrafiltrado del plasma como consecuencia de un desequilibrio de presiones hidrostática, osmótica. Los factores que participan en la fisiopatología y generación del edema son la presión hidrostática, un desequilibrio con la presión oncótica, un aumento de la permeabilidad del sistema vascular, intervienen algunas hormonas como la antidiurética, aldosterona, y un mecanismo también de reabsorción renal, como veremos más adelante como causas, la insuficiencia renal. El líquido corporal está distribuido de esta manera, como ven en el algoritmo, representa el 60% del peso corporal en el adulto, no es así en el niño que tiene mayor cantidad de agua. Si hacemos aquí un modelo, un individuo de 70 kilogramos por 0,6, que sería una constante, tuviera 42 litros de agua corporal total. En el líquido intracelular es el que está más abundante de agua, entonces este 0,6 por, del 70%, del 60%, perdón, en este video de 70 kilos representa el 40%. Entonces, 0.4 por 70, 28 litros se encuentran en el intracelular y
70 por 0,2, 14 en el líquido extracelular. A su vez, el líquido extracelular en el paciente modelo, estamos diciendo, ¿no? Para no confundirlos otra vez, estamos poniendo un modelo de agua corporal total en un individuo de 70 kilos. Si tiene 70 kilos por 0,6, tiene 42 litros de agua corporal total. De esos 42 litros, 70 por 0,4, 28 están en el líquido intracelular y 70 por 0,2, 14 en el extracelular. El líquido extracelular a su vez se divide en líquido intersticial que representa el 15% y el líquido intravascular o plasma que representa el 5%. Esta es una imagen que ustedes la conocen bastante bien y está en libros de fisiología y es una amplificación de lo que significa la dinámica en un capilar. En la vertiente arterial, la presión hidrostática, en este caso representada por 32 milímetros de mercurio, le gana la presión oncótica de manera que pasa el líquido al intersticio rico en nutrientes, oxígeno y hace que las células aprovechen este suero rico en nutrientes y oxígeno y una vez que se ha utilizado, pues en la vertiente venosa va a caer drásticamente la presión hidrostática. Acá es donde está mayor la presión oncótica, le gana la presión hidrostática y es como un proceso de reabsorción o rechupa todo el líquido que ha salido. Perdón por el término para que ustedes entiendan, ¿no? Quizás puede quedar en el intersticio una pequeña cantidad de líquido y esto se encarga los linfáticos de terminar de dejar seco, para que también entiendan peor por el término, ¿no? Entonces, para resumir, miren, en el extremo arterial, la presión hidrostática promueve que a través de los poros de los capilares salga el suero rico en proteínas y oxígeno, y en la vertiente venosa se va a reabsorber todo este líquido que ya ha sido aprovechado por las células. El desequilibrio en estas fuerzas se va a producir edema. El edema disminuye la volemia efectiva, obviamente, porque el aparato yuxtaglomerular que se encuentra en el riñón secreta renina, esta a su vez actúa sobre el angiotensinógeno, se desdobla en angiotensina 1 y 2. La angiotensina 2 es un poderoso vasoconstrictor y a su vez estimula la producción de aldosterona, la misma que va a reabsorber agua, sal por los riñones. Esto restituye el volumen circulatorio que a su vez perpetúa el edema en caso de que exista un desequilibrio de las fuerzas que les he mencionado. ¿Qué es lo que nos interesa? Desde el punto de vista semiológico, el edema puede ser localizado, si está localizado, por ejemplo, en una sola pierna, en un solo brazo, ¿ya? Y si es generalizado, si existe, digamos, una infiltración líquida del tejido celular subcutáneo en todo el cuerpo, cavidades serosas y tejido intersticial de los órganos, edema cerebral, pulmonar o hepático. ¿Qué se debe considerar cuando encontramos edema? La localización, digamos, en ambos pies, bilateral o en un solo pie. El color, es importante que ustedes determinen, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca o renal, el edema es blanco. El edema rojizo es inflamatorio. La intensidad a través de la fovea, nosotros le presionamos al sitio del edema y se hace como una pequeña fosita. La temperatura, el edema cardíaco y renal es frío, el edema inflamatorio es rojo, caliente, la sensibilidad en el edema inflamatorio es doloroso, recuerden la tetra de Celso, recuerden que ya habíamos hablado en la anterior clase de que si existe una inflamación del tejido celular subcutáneo se llama celulitis y existe la tetra de Celso, ¿no? Dolor, calor, rubor, pérdida de función. La consistencia, el edema cardíaco, renal y hepático es un edema blando. En cambio, el edema linfático es durísimo. Los trastornos tróficos. El edema linfático, la piel está bastante estirada como si fuera una piel de naranja. De hecho, es un signo semiológico, el peau de orange, la piel de naranja. Y la evolución. Obviamente, la evolución en un paciente con edema cardíaco, renal o hepático, si es que no se atiende, esto va a ir subiendo desde los maleolos hasta la rodilla y así hasta la raíz de los miembros y luego en las serosas como la pleura, pericardio y peritoneo. En el primer caso, el edema hasta los tobillos es un grado 1. Hasta las rodillas es un edema grado 2. Si está hasta la raíz de los miembros es un grado 3.
Y si está en las serosas, un derrame pleural, pericárdico o ascítico, esa es una hidropesía anasarca o también llamado un edema de tipo 4. Según la localización, aquí ya un poquito amplificamos con imágenes para su mejor entendimiento. La localización del edema puede ser en miembros inferiores o en regiones maleolares, como les acabo de mencionar, por ejemplo, en el edema cardiogénico por efecto de la gravedad. Si el paciente está acostado, este edema estará presente a nivel de las regiones declives, por ejemplo, la región sacra. Si se localiza en un solo pie, hay que tomar en cuenta esto. Recuerden que el edema bilateral es presente en el edema renal, hepático y cardíaco, pero si es en un solo pie, hay que sospechar altamente que es una trombosis venosa profunda u obstrucción linfática, aunque esto queda en un segundo lugar, muy raro. Siempre que vean un edema en un solo pie, sospechen de que hay un coágulo en el sistema profundo de ese pie, y eso es peligroso porque la cola del trombo va a desprenderse en algún momento y esto va a viajar hacia la vena cava inferior, hacia la aurícula derecha, ventrículo derecho y produce un edema, una trombosis o una embolia pulmonar y eso es mortal. También la localización es importante si encontrábamos el edema en genitales, en el dorso del pie o el edema renal que se ve así, un blefaroedema matinal. Al despertar el paciente está con los párpados edematizados. También el edema localizado podemos encontrar en el edema de tipo alérgico angineurótico. Están viendo acá, existe un blefaroedema bilateral. Vean que este edema es rojo, probablemente es caliente, ¿ya? Y acá en la imagen del centro estamos viendo queiloedema, que es un edema de los labios. Y esto es grave porque está relacionado con la alergia. Si es que se produce este tipo de edema a nivel de la glotis, el paciente se va a asfixiar y muere probablemente si no se atiende, ¿no? El edema esclavina también es un edema localizado cuando existe un tumor en el mediastino que comprime la vena cava superior y esto hace que evita el retorno venoso, entonces existe un edema solamente en el cuello y en la cara. Esa es la característica del edema en esclavina, propio del síndrome de vena cava superior, y se ve esta circulación colateral a nivel del tórax superior. El edema por congestión venosa, esto se debe a que acá en la imagen están viendo una incompetencia del sistema safeno externo. El sistema safeno externo es el sistema venoso superficial que se comunica con válvulas con el interno y cuando se rompen estas válvulas aparecen estos bolsones que son varices, estas varices del sistema safeno externo. En cambio, si estas varices aparecen de la rodilla para arriba es el sistema safeno interno. Este edema localizado se puede producir porque existe una insuficiencia en el drenaje venoso, entonces existen alteraciones en la calidad de la piel, se produce una piel oscura, puede haber inclusive úlcera en algunos casos, a esto se llama el síndrome postflevítico. Ahora, si esta obstrucción venosa se produce con tetradacelso, eso se llama tromboflebitis. Según la intensidad, les había hablado que cuando tenemos edema, nosotros vamos a presionar con un dedo, en este caso con el pulgar, y vamos a encontrar una fosita que es la fobia, y esto puede ser desde una cruz hasta 3 cruces. Con eso podemos medir la intensidad. Otra forma de medir la intensidad es pesando diariamente al paciente. Obviamente, si está reteniendo líquido, este paciente va a aumentar de peso. O también se puede hacer un balance de líquidos, líquidos eliminados y líquidos administrados y hacer un balance si es positivo o negativo. Y también midiendo el perímetro de la región edematizada. En este caso, miren, están midiendo la región del abdomen, el perímetro abdominal. El signo de Godet, una imagen amplificada con respecto a la consistencia. El edema es blando cuando es renal, hepático o existe congestión venosa. Es semiduro si es cardíaco y es totalmente duro si hay linfedema o es inflamatorio. La elasticidad retorna inmediatamente en el caso del inflamatorio. Inelástico, demora en retornar. Es caliente en el inflamatorio, es normal o frío en el cardíaco renal o en la congestión venosa. De acuerdo a la sensibilidad, el edema va a ser doloroso si es inflamatorio, indoloro en el cardiogénico renal, hepático o insuficiencia venosa. Es pruriginoso si es un edema alérgico, angioneurótico. El edema es rojizo si es inflamatorio. El edema por éstasis o congestivo por insuficiencia cardíaca es cianótico.
y el edema renal hepático es pálido. El edema generalizado podemos ver, por ejemplo, en los niños con kwashiorkor o marasmo, que es un edema nutricional. También podemos ver en la insuficiencia cardíaca congestiva o derecha, en la falla hepática grave, donde existe cirrosis y el hígado es incapaz de sintetizar albúmina, en el síndrome nefrótico, donde el riñón está totalmente permeable a las proteínas, normalmente no debería ser así, se encuentran trazas en una orina normal, sin embargo, cuando el riñón está con aumento de la permeabilidad por alguna enfermedad, por ejemplo, autoinmune, el riñón deja pasar proteínas a la orina y esto hace que se vaya agotando el cuerpo en albúmina y el paciente disminuye drásticamente la presión coloidosmótica y esto produce edema de tipo hidropesía o anasarca. El edema cardiogénico en su fisiopatología se produce porque existe una congestión. Esto quiere decir que aumenta la presión venosa y capilar en el sistema azul para su mejor comprensión. Esto hace que el riñón esté hipoperfundido y libera el sistema renina-angiotensina-aldosterona y esto es un círculo vicioso donde retiene más sodio y agua y esto perpetúa el edema. El edema renal, que se puede producir de dos tipos, en el nefrítico y en el nefrótico. En el nefrítico está inflamado el glomérulo, la glomerulonefritis, por ejemplo, postestreptocócica. En cambio, en el síndrome nefrótico está hiperpermeable la membrana capilar glomerular y esto hace que se pierdan proteínas. Es muy diferente el mecanismo. En el edema nefrítico existe una incapacidad de que filtre esa membrana que está inflamada y existe hipertensión, edema, hematuria, proteinuria. En cambio, en el síndrome nefrótico es pura proteinuria, ¿no? Se pierde la albúmina y esto hace de que disminuya la presión coloidosmótica en el medio interno y se produce un edema generalizado de tipo hidropésico. Otros tipos de edema puede ser el edema por desnutrición, que esto ya lo hemos visto. Es típico ver a los pacientes con marasmo, por ejemplo, que tienen esta barriguita así, bastante distendida, con sarcopenia y están bastante disminuidos en su cantidad de proteínas corporales, sobre todo se ven los músculos y existe edema. Bueno, y en algunos casos, para finalizar, existe un edema idiopático que no tiene causa. En estos casos hay que buscar una fisiopatología clara, si está aumentada la permeabilidad capilar, si existe un exceso de aldosterona. Existen algunas enfermedades o síndromes como el síndrome de Bartter, Gitelman, Kohn, que producen estas enfermedades cuando hay unos tumores o existe hiperplasia en el sistema renina-angiotensina. Exceso de hormona antidiurética, algún tumor, por ejemplo, de la hipófisis que podría producir esta entidad, y una deficiencia muscular en la pared venosa por hiperpermeabilidad. El diagnóstico diferencial lo vamos a hacer de acuerdo si el edema es asimétrico o es simétrico. El edema asimétrico está en un solo pie. En primer lugar, siempre vamos a pensar en el TBP, trombosis venosa profunda. Si esto es típico de las personas que están mucho tiempo en cama, por eso van a ver a los pacientes en el hospital que están con vendaje elástico bilateral, o también pueden ver en pacientes que son obesos o pacientes poliglobúlicos o pacientes con algún fenómeno que hace que la sangre coagule más rápidamente. De hecho, acá tienen que considerar la triada de Virchow. Virchow dice que existe unos tres aspectos por los cuales la sangre puede coagular más rápido. Uno es el trauma vascular, la hipercoagulabilidad y la éstasis venosa. Virchow decía que la éstasis venosa se produce en los pacientes que están quietos mucho tiempo. Puede ser un paciente que está viajando, digamos, un tramo largo en avión de acá hasta Asia. Se baja del avión con un pie hinchado. O simplemente ese paciente que ven todos los días en el hospital que está en reposo absoluto, entonces pueden hacer la primera variable de la triada de Virchow, que es la éstasis venosa. El segundo sería la hipercoagulabilidad. La sangre coagula más rápido en los poliglobúlicos, en los lúpicos, en los pacientes con síndrome antifosfolipídico. Y por último, el trauma vascular que se puede producir cuando existe una alteración en la integridad de la vena, por ejemplo, cuando hay varices, son bolsones donde se activa la coagulación. En estos tres aspectos, chicos, la sangre coagula más rápido y sí pueden encontrar un solo pie o muslo que está edematizado. Y su misión es alertar
al médico correspondiente para hacer una ecografía Doppler, puede ser en este caso venosa, para confirmar el coágulo y adelantarse a anticoagular al paciente porque el riesgo es de que un pedazo de ese coágulo viaje hasta la circulación menor y produzca una embolia pulmonar mortal en algunos casos. O sea que, nuevamente les insisto, en primer lugar, hay que mal pensar de que un solo miembro edematizado es trombosis venosa profunda. En segundo lugar, estuviera el linfedema, que esto es un poquito raro. Acá no existen filarias, como la Wucherea bancropti, por ejemplo, que ustedes deben ver en su libro de parasitología, un escroto que está bastante edematizado y unos pies que parecen elefante, la elefantiasis, es un poco raro. Quizás se puede ver el linfedema en los pacientes que tienen cáncer, por ejemplo, un cáncer de mama que infiltra los linfáticos de la axila y el brazo. En este caso podrían ver un edema durísimo del brazo correspondiente. Ese sería el caso más cercano que pueden ver en el hospital. Los edemas de tipo traumático también y por último inflamatorio. Traumático, digamos, una fractura conminuta del fémur. Conminuta significa en pedacitos. Esto va a hacer que el músculo del muslo se edematice, lo que se llama mioedema. Y lamentablemente, o por cuestiones de la naturaleza misma del cuerpo, el músculo de los miembros inferiores está envuelto por una aponeurosis que es inextensible. O sea que si existe mioedema que va aumentando con las horas, esto va a comprimir inicialmente la circulación venosa. Este es un edema de tipo venoso. Pero con las horas, si sigue aumentando el edema en un compartimiento donde no se extiende, que es la aponeurosis, se va a producir un edema de tipo arterial. A esto se llama síndrome compartimental. Ustedes van a ver ese miembro edematizado inicialmente que puede ser un poco blanco, con temperatura tibio, con pulso, que va perdiendo el pulso, se vuelve cianótico, entre cianótico y pálido, lívido, o tiene como parches, como mármol, piel marmórea se llama eso, pierde el pulso, está frío, eso ya es una urgencia porque ese pie, si no se atiende, tendrá que amputarse, ¿no? Y la solución para eso será en el muslo aliviar esa hipertensión compartimental haciendo fasciotomía o cortando la aponeurosis para darle campo a ese músculo que se esté edematizando. En cambio, si ustedes ven un edema simétrico en los dos pies, piensen en insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico y cirrosis hepática. La insuficiencia cardíaca por aumento de la presión hidrostática, al igual que el síndrome nefrítico, ¿verdad? En cambio, el síndrome nefrótico, como se orinan proteínas, perdón por el término, o en la cirrosis hepática, donde no existe suficiente síntesis de albúmina, en ambos casos es por disminución de la presión coloidosmótica. El linfedema es el acúmulo anormal de linfa en el intersticio. Es un edema duro, inelástico, que no deja fobia a la presión digital y no mejora con la elevación del miembro afectado a sus estados iniciales. Esto se denomina fibroedema o elefantiasis en algunos casos cuando la causa es, digamos, filariasis. El linfedema primario se produce porque no hay vasos linfáticos. Eso puede ser desde nacimiento. Están viendo acá una diferencia de un miembro derecho con el izquierdo, ¿no? Este es un linfedema. En cambio, el linfedema secundario se produce por la obstrucción de los vasos linfáticos. Hemos dicho, lo más cercano que pueden ver es un cáncer infiltrante a los ganglios linfáticos, porque filariasis no tenemos. Y cuando existe una parte del cuerpo que está afectada por infección estreptocócica, esto puede llevar a lo que se llama celulitis. El linfedema va a aparecer cuando existe un flujo linfático deficiente. Las causas más comunes acá las tienen, pueden ser procesos infecciosos, filariasis, estreptococo, estafilococo, los dos últimos sí, el primero difícilmente, la irradiación, la trombosis por células neoplásicas, alguna cirugía donde se han retirado los linfáticos, una compresión extrínseca puede ser tumoral y anomalías congénitas por aplasia de linfáticos. ¿Qué síntomas y signos va a tener el paciente con linfedema? Es un edema doloroso que se incrementa en ciertas posturas y se alivia en otras, no mejora con la elevación de las extremidades y limita la movilidad. Se pueden producir úlceras por compresión,
alteran la imagen corporal y obviamente afectan el estado emocional del paciente. Otro tipo de edema es el mixedema, que lo mencionamos también. El tejido solar subcutáneo se produce cuando hay hipofunción tiroidea. El hipotiroidismo se debe a la acumulación de mucoproteínas en diversos sectores del organismo. Acá, por ejemplo, en esta imagen estamos viendo los santomas o el santelasma que ocurre en los pacientes hipotiroideos, que es un acúmulo de grasa a nivel de los párpados inferiores. Esto también se puede ver el mixedema a nivel de la región de los maleolos pretibial, y esto traduce, digamos, un fenómeno que semiológicamente se ve es un edema de tipo plástico, poco depresible, que se puede encontrar en los sitios que les he mencionado. El enfisema subcutáneo se debe a la presencia de aire en el tejido celular subcutáneo. El aire puede producir por una ruptura de la vía aérea, digamos al intubar, se lesiona la tráquea y el aire que ingresa diseca el tejido celular subcutáneo, y típicamente en el tejido celular subcutáneo la palpación lo que van a ustedes sentir es una crepitación nevosa, como si fuera nieve, ¿ya? Esto también se puede producir cuando hay un trauma pulmonar, una herida por arma blanca a nivel de la pleura, o puede ser si encuentran una herida con crepitación, puede ser el Clostridium perfringens o la gangrena gaseosa. Este, por ejemplo, puede ser un modelo de un paciente que le han intentado colocar una vía venosa central. Nosotros en emergencia y terapia intensiva en el hospital tenemos la capacidad de colocar vías venosas por punción de la subclavia yugular. Sin embargo, esto tiene que estar en manos de expertos porque si no tiene experiencia, el que va a colocar puede rasgar la pleura y esto hace de que salga aire al tejido celular subcutáneo y diseca el tejido celular subcutáneo de aire y se siente como si fuera una crepitación nevosa o si estuvieran palpando nieve. Ahí están las causas para reforzar: puñaladas, disparos por arma de fuego o una ruptura de una bula congénita, una burbuja en el pulmón, ¿sí? Infecciones por bacterias anaerobias, el dicho el Clostridium perfringens, el que produce la gangrena gaseosa. Y en una placa de tórax lo que vemos es esto. El pulmón se vuelve pequeñito, como un muñón, si es el neumotórax hipertensivo. Miren en esta parte donde está remarcado con flechas. Es el aire en la pleura que está apretando al pulmón, para que mejor lo entiendan. Y esto va a desplazar el mediastino. Y esto va a producir un shock obstructivo, porque aumenta la presión pulmonar, porque el pulmoncito se ha vuelto un muñón. A esto se llama cor pulmonar agudo o hipertensión pulmonar aguda. Esto es grave porque el paciente puede fallecer también. Inmediatamente hay que colocar un tubo de tórax. Muy bien. Tejido celular subcutáneo se acabó. Sistema linfático. Ustedes saben ampliamente en anatomía, fisiología, han llevado que estamos ampliamente distribuidos por nodos linfáticos que se encuentran en el tejido celular subcutáneo. Podemos verlos y palparlos cuando se agrandan. Para mí son como pequeños regimientos de soldaditos que están en stand-by o están descansando cuando no existe un agente externo que los moleste. Entonces, estos ganglios linfáticos, recuerdan ustedes, pueden ser preauriculares, occipitales, trapezoidales, cervicales, anteriores, posteriores, supra, infraclaviculares, pueden ser axilares, inguinales, popliteos, tibiales, etc. Un 35% de los ganglios pueden ser visibles y palpables por nosotros cuando se inflaman. A este aumento de los nodos linfáticos se llama adenomegalia o infartación ganglionar. Un 65% de los ganglios están en la profundidad a nivel del tórax, periaórticos, diafragmáticos, o pueden ser en el abdomen, la cisterna de Beckett, etcétera, ¿no? Esos no los podemos ver, pero sí nos pueden dar sintomatología en caso de que compriman una estructura. Les mencioné el síndrome de vena cava superior, cuando un tumor, digamos, mediastínico comprime la vena cava superior, no deja retornar la linfa de la cabeza y el cuello, y esto produce edema en cabeza y en cuello. Ese es el edema en esclavina. Muy bien. Ustedes saben por histología que los ganglios tienen una corteza, un centro germinal donde están los leucocitos, inmunoglobulinas, macrófagos, etc.
Tienen una característica y una forma ovalada, miden de 0,5 centímetros, la superficie es lisa, indoloros, móviles y de consistencia blanda. Eso es normalidad. El vaso linfático a su vez es similar a una vena por la presencia de válvulas, presenta uniones celulares con posibilidades de apertura, lo que permite captar proteínas del intersticio. Recuerdan que es parte de la dinámica capilar. Recuerden en la imagen que les mostré del capilar venoso arterial y el linfático, que hace que el intersticio esté sequito, ¿verdad? Y la linfa transporta, pues, elementos formes como son los leucocitos, linfocitos, macrófagos, etcétera, y la misma linfa que es rica en proteínas. Muy bien. Ya les he mencionado que estos ganglios están ampliamente comunicados por venas linfáticas y a su vez existe un sistema de drenaje general en el lado derecho que es la gran vena linfática y el conducto torácico, ¿verdad? En el lado izquierdo. Muy bien. Los ganglios superficiales pueden ser cervicales, axilares, inguinales, ya lo hemos mencionado. Los profundos pueden ser mediastinales, abdominales. Los ganglios profundos que se localizan en el mediastino son peritraqueobronquiales, en el abdomen pueden ser viscerales, mesentéricos, retroperitoneal, ciliaco, abdomino-aórticos. Muy bien. Acá lo que nos interesa, cuando nosotros a la inspección vemos un aumento, una pequeña masita, aquí estamos viendo a nivel submaxilar, a esto se llama adenomegalia, ¿no? Ahora, si nosotros vemos este ganglio que está con signos inflamatorios, a esto ya se llama adenitis. Ahora, si vemos este ganglio que está así con signos inflamatorios y tiene como pequeños vasos que le salen como si fuera una arañita, a esto se llama linfaadenitis. Ahí está un ganglio en la cadena cervical, ¿no? Y este ganglio es cuando está inflamado. Recuerden que está inerte y está en stand-by cuando el nodo está pues sin ningún enemigo que ha ingresado al sistema linfático. Acá, por ejemplo, pondremos un ejemplo de que existe una caries dental o existe un piercing a nivel del lóbulo de la oreja que ha sido mal colocado, sin medidas asépticas. Entonces, el linfático va a recoger a los agentes patógenos y se va a inflamar. Inflamar significa que va a aumentar de volumen, eso se llama gangliopatía, adenopatía o infartación ganglionar. Esto puede suceder en la axila, puede suceder en la ingle, puede suceder en el cuello. Obviamente, mal piensen si está en la ingle que puede ser una enfermedad de transmisión sexual. Linfogranuloma venéreo, puede ser gonorrea, sífilis, puede ser HIV, SIDA. Muy bien. El crecimiento de los ganglios puede darse por infiltración de células inflamatorias, como ocurre en las infecciones, toxoplasmosis, en caso de protozoarios, Plasmodium, Vivax, Falciparum, malaria, enfermedades autoinmunes como por ejemplo el lupus, o también pueden inflamarse cuando existe metástasis de algún tumor que está viajando por el sistema linfático, o algunas enfermedades metabólicas como la amiloidosis, enfermedad de Gaucher, von Gierke, Pompe, cuando existe esfingolipidosis, cuando existe la enfermedad de Tay-Sachs, o puede ser por una respuesta inmunitaria fisiológica a un antígeno como la hipersensibilidad por drogas, etc. Dentro de las causas, aquí estamos haciendo un pantallazo de las posibles causas de adenopatía, por ejemplo, las infecciones por virus, todos los virus, la enfermedad del primer beso, por ejemplo, la mononucleosis infecciosa, la rubiola, el citomegalovirus, entre los bacterianos podemos mencionar la tularemia, lo que produce la peste bubónica, la Pasteurella pestis, la tuberculosis, que esto sí vemos bastante en nuestro medio todavía, la famosa escrófula, algunos hongos, la histoplasmosis, la sífilis, toxoplasmosis como causas generales. Dentro de las enfermedades inmunológicas, el lupus, artritis reumatoidea, dermatomiositis, sarcoidosis. Y las enfermedades malignas como el linfoma de Hodgkin, acá sí van a encontrar ganglios que son enormes a nivel de las axilas, ingles o en el cuello, que deforman el cuello. A esto se llama adenopatía, el cuello consular. Puede ser la leucemia linfoide crónica y etcétera, ¿no? Ahora, lo que nos interesa de las
de las adenopatías, cuando nosotros las vemos o las palpamos, nosotros tenemos que anotar las siguientes cosas. ¿Dónde está localizado? Si digamos está en el cuello, si es cervical, si es submandibular, si es submaxilar, si es trapezoidal, etcétera, ¿no? La forma, si es redonda, ovalada, si es lisa, irregular. Los ganglios que son tumorales son irregulares. El tamaño, si son pocos milímetros, inflamatorio. Si son varios centímetros, tumoral, linfoma Hodgkin, por ejemplo. La consistencia elástica es cuando el ganglio es inflamatorio. Es durísimo si el paciente tiene un melanoma, digamos, o una metástasis. Son dolorosas si es que son inflamatorias. Si no son dolorosas, pueden ser tumorales. Son móviles, libres, o pueden estar adheridas a la piel o planos profundos cuando ya estamos sospechando que pueden ser infiltrantes, ¿no? Tumorales. El estado de la piel que recubre el ganglio tiene que describir tetracelso, recuerden, tumor, calor, rubor, pérdida de función, y la evolución, si es que esta gangliopatía se ha instalado rápidamente, aguda, o si es crónica, si es de crecimiento lento o rápido. Por ejemplo, la prima infección por HIV, cuando ha habido un contacto sexual sospechoso, el paciente puede tener lo que en inglés se llama el flu-like o mononucleosis-like, un síndrome parecido al resfriado, y aparecen ganglios en más de 2 lugares, por ejemplo, cuello, ingle. Este es el primer contacto con el virus del HIV. Y luego pasa, y pueden pasar meses, años, y aparece el SIDA como tal. Lo que hay que recordar en las adenopatías profundas no son accesibles al examen semiológico, podremos determinar por tomografía, resonancia, una linfografía, una ecografía, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué exámenes complementarios podemos pedir? Laboratorio de sangre, por ejemplo, es importante la monucleosis infecciosa, los linfocitos heterófilos, un hematológico completo si encontramos formas blásticas, por ejemplo, pues estamos frente a una leucemia, si existen las células de red Stenberg, linfoma, determinación sérica para el HIV, BDRL, sífilis y otros procesos infecciosos, el monotest o la prueba de Pulmonel, el perfil inmunológico, un perfil ENA para las enfermedades autoinmunes y otros de acuerdo a la orientación clínica del enfermo, ¿no? Si es tuberculosis, una reacción de PPD, ahora existen pruebas avanzadas en serosas como el GeneXpert, por ejemplo. Acá algunos casos especiales como la mononucleosis, el síndrome del primer beso, el paciente va a tener fiebre, anedopatías, generalmente cervicales, faringitis, y en la sangre periférica se ven linfocitos atípicos. La causa es el virus de Epstein-Barr. Esto puede acompañarse de un hígado y vaso grande, un rash cutáneo y manifestaciones neurológicas. Otras causas de un síndrome mononucleósico pueden ser el HIV, que ya se habló de la prima infección, el herpes, la rubiola, hepatitis, toxoplasmosis y brucelosis. Aquí está un esquema para que se acuerden: el síndrome del primer beso, fiebre, fatiga, dolor de garganta, glándulas linfáticas hinchadas. Esa es la mononucleosis infecciosa. El síndrome adenofebril, cuando el paciente tiene adenopatías con fiebre, hay 3 posibilidades: o es una enfermedad infecciosa, o es una enfermedad neoplásica, o es una enfermedad autoinmune inflamatoria. Ahora, si el paciente no solamente tiene adenopatía, sino también tiene esplenomegalia y hepatomegalia, lamentablemente hay que mal pensar, podemos estar frente a algún cuadro que es más grave como un SIDA, rubiola, citomegalovirus, toxoplasmosis o algunos hongos como la histoplasmosis. También puede ocurrir en la fiebre tifoidea, pero más frecuentemente en las enfermedades oncohematológicas como la leucemia, linfoma, raramente amiloidosis, sarcoidosis. Dentro del enfoque clínico tenemos que clasificar al paciente si es de bajo riesgo o es de alto riesgo, si es que los ganglios son infecciones por inflamaciones, un hemograma completo y control clínico. En cambio de alto riesgo, si además hay hepatoesplanomegalia, varios ganglios, pues podemos estar frente a una enfermedad neoplásica o autoinmune. Acá tenemos que pedir imágenes, una biopsia ganglionar y un laboratorio especial. Los síntomas comunes de una enfermedad que cada vez tenemos más en el hospital, que es el HIV, puede tener síntomas que son muy parecidos al resfriado, flu-like, por eso se llama, en inglés algo parecido al resfriado. Existe sudoración nocturna, pueden existir placas en la boca, un pequeño rash y aumenta de tamaño los ganglios linfáticos. Algunas
Recomendaciones específicas, acá tenemos un ganglio supraclavicular durísimo, grande, ese es el ganglio patognomónico de Virchow, cáncer gástrico. El signo de la hermana María José, cuando existen ganglios en el borde del ombligo, esto puede estar relacionado con una metástasis del cáncer de colon. Esta es la escrófula tuberculosa, que es la excepción, digamos. Les he dicho que los ganglios grandes, duros, pueden ser tumorales, pero esta es la excepción. La escrófula tuberculosa es la excepción porque los ganglios pueden ser grandes, inflamatorios, y cuando se fistulizan sale un líquido gaseoso como si fuera quesillo. Muy bien. Con esto hemos terminado, chicos. El tejido subcutáneo y los linfáticos. No sé si tienen algunas preguntas o dudas. Terminamos acá con algo que la inteligencia artificial está sepultando, algunas aplicaciones como el PowerPoint, que en paz descanse, de 1987 a 2024. Existen otras aplicaciones donde rápidamente podemos hacer presentaciones, Gamma, Canva, ahí, etcétera, ¿no? Preguntas. Doctor, buenos días. Una pregunta. Buen día, adelante. Doctor, lo que es el edema, a diferencia de lo que es la elefantiasis, mi duda es si también se puede dar en lo que son los miembros superiores o solo se da en los miembros inferiores. Puede ser también en los miembros superiores. Por ejemplo, el mejor modelo sería un cáncer de mama que ha infiltrado los ganglios axilares, y esto va a provocar con el tiempo infiltración linfática en el intersticio, en el tejido subcutáneo, y este miembro va a ser bastante duro, más grande, piel de naranja. Es típico el linfedema en el cáncer de mama en los miembros superiores, no solamente en los inferiores. ¿Alguna otra pregunta? No hay más preguntas. Bueno, ha sido un honor y un placer compartir con ustedes estas como 5 o 6 clases, y pues espero que sea de bastante